Mónica, gracias Hola. por estar con nosotros hoy en Formatear. Mónica es miembro, es parte del programa de arqueología subacuática de Argentina. Y bueno, lo que queríamos contarte, preguntarte y que nos cuentes es de qué se trata, qué es lo que están haciendo ahora, cuál es el proyecto que tienen a cargo. Bueno, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Uno de los proyectos principales en el que estoy trabajando junto con Christian Murray es investigar en la costa de Chubut, en una zona de archipiélagos que es el Parque Marino Costero, Patagonia Austral, actividades de buscadores de guano y gente que estaba explotando aceite de pingüino y que estaba establecida en esas islas para la segunda mitad del siglo XIX. Ajá. ¿Y cómo se hace un programa así? ¿Cómo se busca? ¿Cómo se trabaja en el campo? Bueno, en general empezamos siempre con datos que trae otras personas. Gente que está en el lugar, gente que bucea y ve naufragios, gente que estuvo recorriendo determinadas zonas. Nos pasan información, empezamos a averiguar un poco qué antecedentes históricos hay, si se sabe algo o no. Y después, bueno, nos hacemos preguntas sobre eso, cómo se vivía, qué hacían, y vamos a lo que llamamos el terreno, al campo, y con ciertas metodologías específicas de la disciplina de la arqueología, buscamos ver en esa materialidad de las estructuras, de los fragmentos que por ahí parecen no tener sentido, bueno, las respuestas. ¿Cuántos, supongo yo, ¿no?, que debe haber, cuántos barcos hay en la zona hundidos? Bueno, en la zona del parque, por lo menos 3 que han sido localizados bajo el agua por distintas personas que habían estado ahí hace mucho tiempo, y ya empezamos a investigarlos. ¿Qué significa investigar en estos barcos? O sea, ¿significa bucear, buscar Sí, material? a diferencia de lo que por ahí muchas personas piensan, que no es sacar objetos y llevarlos a un laboratorio, no necesariamente, a veces sí, pero mucha información se puede obtener en el lugar. Por ejemplo, viendo de qué madera, la proveniencia de la madera, de las especies de madera con que se construyó el barco, pequeños fragmentos que hayan quedado de lo que era la vida a bordo, como la basura que iba quedando en el barco, ¿no? ¿Pero ustedes no extraen las cosas de debajo del mar? No necesariamente. Si para un primer nivel de análisis no hace falta. No hace falta. A veces hay un elemento que llamamos muy diagnóstico, cuyo análisis permitiría obtener más información, sí, pero aparte todo lo que extraes debajo del agua requiere un tratamiento de conservación muy cuidadoso y de mediano a largo plazo a veces. Claro. Entonces ustedes, a partir de esa investigación que hacen en el campo, que sacan muestras, sacan una manera de decir vida, Sí. lo investigan y podemos saber, por ejemplo, todo esto que me estás diciendo. Pero, o sea, mi pregunta es, ¿a ustedes les surge este trabajo, esta investigación, porque la gente se los pide? ¿O ya es parte de un programa y tienen que seguir unos lineamientos y empezar a investigar la zona? Bueno, en este caso va surgiendo a veces por distintas razones. Por ejemplo, una persona hace muchos años nos había dicho que en su campo, que tiene costa ahí en la costa centro-sur de Chubut, había restos de naufragios. Eran todas maderas desarticuladas de un barco, pero todos fragmentos, como si fuera un rompecabezas. Sí. Con el tiempo, y nos habían pedido a las autoridades locales que hiciéramos como una evaluación de si eso tenía importancia histórica, si eran antiguos. Con el tiempo en esa zona se creó el Parque Marino Patagonia Austral, entonces nos pidieron las autoridades también que ya nuestra intervención fuera a nivel de todo el área. Son 180 kilómetros de costa y una gran superficie del área marina y del archipiélago, que es muy, muy importante y muy particular, que es inusual en la costa patagónica, y quisiéramos una evaluación de los restos que se sabía que eran estos naufragios y demás cuestiones, lo que se llama un estudio de base, que dijéramos si podía ser antiguo, si tenía valor histórico, si había que protegerlo, qué medidas había que tomar para que eso se preservara para el futuro. Después que hicieron esta evaluación y vieron que eran barcos del siglo XIX, ahí empezaron otro tipo de investigación. Exacto, ahí planteamos un proyecto, ya con preguntas más concretas, buscando, como te decía antes, antecedentes históricos, qué se sabe, qué se ha contado sobre eso. Y después lo que tenemos que hacer, una parte importante, es armar un proyecto y presentarlo en una convocatoria, en algún concurso, que en general son concursos públicos, claro, para que nos den un subsidio para poder tener recursos. ¿Trabajan con la provincia o es nacional? El parque es interjurisdiccional, en este caso, entre la provincia de Chubut y parques nacionales. ¿Qué esperan encontrar? Bueno, muy interesante. A mí lo que más me apasiona es, en general se habla en forma despersonalizada, ¿no? Sí. Se dice que había gente que estaba navegando, que buscaba lobos, ballenas, guano,
y que andaban, pareciera que andaran sueltos y que no tenían relación con otras poblaciones de la Patagonia, por ejemplo, como la colonia galesa que estaba en la segunda mitad del siglo XIX, estaba, bueno, como todos conocen hoy, Raus o Trelew. Y a mí me apasiona saber cómo era la vida cotidiana, y la arqueología justamente puede ver un poco eso, ¿no? Cómo era el lugar donde vivían, cómo se organizaban, cosas que muchas veces no están escritas porque nadie se tomó el trabajo de escribirlas o porque eran tan cotidianas que no valía la pena escribirlo, salvo que le escribieras una carta a un pariente, digamos, ¿no? Que la carta no va a estar, No. No sabemos. Sí, quizás sí, pero a veces no. En el mar no. En el mar no. Ahora te hago una pregunta, y entonces ustedes a partir de esto descubren que son barcos ingleses. Se puede saber, a veces es un poco complejo porque el barco pudo haber sido construido en un lugar, después comprado por otra persona y después usado por un tercero en esa zona. Pero juntando la evidencia... Los elementos que se usaban. Exacto, los restos que estaban a bordo, podés un poco tener... Y en general, ¿qué origen tienen? Sí, del hemisferio norte. Hay especies de madera que no pueden ser determinadas exactamente con un lugar geográfico a nivel país, pero por lo menos se sabe que son del hemisferio norte. ¿Hay muchos barcos hundidos en el sur, en la Patagonia? En la Patagonia sí hay muchos. Hay muchos. Y lo interesante es justamente como empezar a ver eso, si hay tantos barcos, había mucha gente que estaba dando vueltas por ahí. Estamos hablando a lo largo de varios siglos, ¿no? Sí. Pero que como país con tanta costa marítima no tenemos un poco conciencia de eso, ¿no? Incluso muchos pueblos costeros que se formaron y surgieron a partir de la ganadería ovina, no tienen mucho registro de que en los primeros años, hasta tanto se desarrollaron buenas rutas terrestres, la vida corría por el mar, digamos. Era el punto de comunicación, los barcos te digo que hoy debería ser así porque las rutas están en un estado, claro, que no permite el transporte. Sí, aún hoy se podría aprovechar, ¿no? Barato y bueno, sí, por supuesto, que se puedan aprovechar los mares, obviamente. Y entonces a partir de ahí también ustedes lo que hacen es un aporte enorme a la historia. Y es un poco... Desde otro lado además, ¿no? Sí, nos dimos cuenta de esto que te decía, entonces trabajamos, ahora en marzo estuvimos en Camarones, que es el pueblo más cercano, y hablando con la gente, ¿no? Y como recuperando también estas historias, le contamos qué cosas habíamos averiguado. Ahí naufragó el vapor Villarino en 1899, y la gente lo recordaba porque había traído los restos de San Martín a la Argentina ese barco. Mirá. Pero eso había sido 20 años antes de su naufragio. Entonces, como que lo charlamos con la gente. Este barco tuvo mucha importancia para Camarones, y esa importancia incluso fue mayor al hecho de que hubiera traído los restos de San Martín a la Argentina. Entonces, de a poquito empezar a recuperar esa historia, y con antiguos pobladores que por lo menos hasta 1950 se acuerdan de barcos que venían trayendo productos de consumo cotidiano, y bueno, y para exportar, digamos, o trasladar a Buenos Aires la lana. También puede ser que ustedes encuentren piezas o que encuentren evidencia de material que se llevaran de acá, ¿no es cierto? Incluso de manera no legal. Depende de dónde haya naufragado el barco. Las preguntas siempre son muchas. Pero también en el siglo XIX, por lo menos, se discutía mucho de quién era, por ejemplo, la Patagonia. Entonces, por ejemplo, hay datos históricos de barcos que estaban cargando guano con permiso de la autoridad de Buenos Aires. Y Chile, por ejemplo, dice esto es terreno chileno, te estoy hablando de 1880. Claro. Entonces, bueno, hasta tanto la Argentina también reconoció y definió su territorio, pasó mucho tiempo, ¿no? Hasta que le puedo prestar atención a la Patagonia. ¿Qué tema? Sí, no, es muy interesante. Bueno, Mónica, te agradezco un montón, porque la verdad que son temas como apasionantes, en general no se saben, y a partir de ustedes y de lo que pueden investigar, nos encantaría algún día poder mirar imágenes de ustedes trabajando en el campo, ¿no? Bueno, cómo no, con todo porque gusto. Así uno puede mostrarle a la gente cómo se trabaja en arqueología subacuática, que debe ser apasionante. Te agradezco un montón. Gracias por la invitación. Muchas gracias.
Préstamos personales de hasta 500.000 pesos a tasa fija. Cumplí tus sueños con Banco Provincia.